¿Te has fijado en cuántas personas pasan junto a alguien tirado en la calle, sin siquiera desviar la mirada? Como si el dolor ajeno fuera parte del paisaje, como si la miseria se hubiera vuelto invisible. Aquella mañana bochornosa, un hombre, sucio con el rostro cubierto por una barba descuidada y la ropa llena de polvo, extendía su mano temblorosa en medio de la acera. «Señor, solo un poco de agua». Pero nadie se detenía, y en realidad, si alguien lo hubiese mirado más de cerca, habría notado que había algo extraño en aquel mendigo. Sus ojos no eran los de alguien derrotado por la vida, sino los de quien alguna vez estuvo en la cima del mundo, y tal vez por eso sabía muy bien el sabor de la caída. La verdad es que aquel hombre, hambriento, sediento y con el cuerpo debilitado, era un multimillonario. Sí, multimillonario, uno de los nombres más comentados de la alta sociedad, dueño de empresas, marcas, columnas de revista. Pero nadie lo reconocía allí, en el ardiente suelo de la acera, porque ese día él eligió desaparecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien con todo lo que el dinero puede comprar elegiría esconderse tras la pobreza? La respuesta empieza mucho antes de ese día. Su nombre era Samuel.i. Detrás de los números, de los contratos y de las copas de champán, había un hombre exhausto, no físicamente. Era un cansancio del alma. Solía pensar que estaba construyendo un imperio, pero, en el fondo, el imperio lo estaba destruyendo a él. Después de una traición interna, la pérdida de su padre y noches solitarias en mansiones donde el eco era su única compañía, Samuel se quebró, no financieramente, sino espiritualmente. Fue entonces cuando decidió desaparecer, literalmente, sin escoltas, sin teléfono, sin identidad, solo el cuerpo, la mente y el peso de una vida que ya no tenía sentido. «Necesito recordar lo que es ser humano», escribió en un cuaderno viejo antes de partir. Durante días, Samuel vagó por las calles. Intentó comprender cómo era depender de la buena voluntad de desconocidos. Descubrió que el hambre tiene olor, que la sed seca incluso los pensamientos, y que la soledad puede gritar más fuerte que el tráfico de toda una ciudad. Esperaba algún gesto, una amabilidad, cualquier chispa de humanidad, pero la gente seguía su camino como si él fuera parte del asfalto, hasta que, al caer la tarde, sin fuerzas, para mantenerse en pie cayó en la acera, allí mismo, entre una alcantarilla atascada y un poste lleno de grafitis. Y fue en ese momento, justo en ese instante en que el mundo parecía haber olvidado que él existía, que un sonido suave, casi tímido, se acercó. Pasos pequeños, descalzos, un niño, delgado con las rodillas raspadas y la mirada más pura que él jamás había visto. En sus manos, un pedazo de pan duro. «Señor, mi mamá dice que tenemos que ayudar a quien tiene menos que nosotros», dijo el niño extendiéndole el pan. «Cómaselo. Es el único que tengo, pero yo comí anoche. Usted tiene más cara de hambre que yo». Samuel no dijo nada. No podía. La garganta se le atragantó con algo más que hambre. Se atragantó con lo que él creía que ya no existía en el mundo. Compasión. Sostuvo el pan con manos temblorosas y por primera vez en años lloró de verdad. No por las pérdidas ni por el lujo que había dejado atrás, sino por recordar que aún existe la bondad, aunque esté escondida entre callejones y latas aplastadas. Esa noche, Samuel desapareció. Simplemente se esfumó del mapa. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría al día siguiente. Antes del silencio de la acera, hubo ruido. Ruido de helicópteros privados, brindis en fiestas lujosas y puertas de autos que costaban lo mismo que 5 casas populares.
Samuel Brandão era un nombre que llenaba columnas de negocios, entrevistas en programas prestigiosos y, claro, reuniones donde se tomaban decisiones multimillonarias entre sorbos de whisky añejo. Era el genio detrás del imperio Brandão Corp, un conglomerado que iba desde tecnología hasta bienes raíces de lujo, con presencia en 3 continentes. Pero, detrás de la imagen del empresario visionario, había algo que nadie veía. La infancia de Samuel fue moldeada por la ausencia y la necesidad. Hijo de un albañil y una costurera, creció entre alquileres atrasados y cuadernos reutilizados de sus hermanos mayores. No había lujos, pero había amor. Hasta que ya no lo hubo. Perdió a su madre a los 9 años. Un cáncer agresivo que se lo llevó todo, incluso la luz en la mirada de su padre, que nunca volvió a ser el mismo. Fue entonces cuando Samuel decidió que la pobreza no sería su destino. Quería triunfar no por vanidad, sino por venganza. Venganza contra un sistema que trataba su dolor como una estadística. Durante la adolescencia, estudiaba con libros prestados y vendía dulces en la terminal de autobuses. Entró a la universidad pública como quien asalta un castillo enemigo. Se graduó en administración sin fiesta, sin foto con toga, pero con el corazón en llamas. Quería el mundo y fue a por él. En menos de 15 años, pasó de un departamento de 40 metros en un suburbio a una cobertura en uno de los edificios más caros de América Latina. Coleccionaba premios y también silencios. Poco a poco, la ambición que lo impulsaba empezó a moldearlo, y el niño que alguna vez compartió un pan con su hermano menor, ahora se negaba a compartir incluso los méritos con sus propios socios. Sus relaciones se volvieron contratos, sus amistades, alianzas comerciales, su sonrisa una herramienta de persuasión. A los 42 años, Samuel lo tenía todo, pero se sentía nadie. La muerte de su padre 3 meses antes de la desaparición fue la gota que colmó el vaso. El viejo Joaquín falleció solo, en una residencia de ancianos que Samuel pagaba con facilidad, pero que visitaba con muy poca frecuencia. La última conversación entre ellos fue breve, fría, y terminó con algo que le martillaría la conciencia como un cuchillo. Hijo, yo no te crié para que fueras rico, te crié para que fueras bueno. Ese día, Samuel no lloró, pero la noche siguiente, al mirar su reflejo en uno de los espejos de mármol italiano del baño, algo se rompió. No el espejo, sino la identidad detrás de él. Fue entonces cuando tomó la decisión que nadie esperaba: desaparecer, dejarlo todo. Si no puedo ser visto sin dinero es porque nunca fui visto de verdad, escribió antes de salir de casa por última vez. Sin avisar a nadie, tomó una mochila, se cambió de ropa en el coche y bajó de un taxi a kilómetros de cualquier barrio exclusivo allí, en ese nuevo mundo sin apellido, sin estatus, sin seguridad. Comenzaría su experiencia. En los primeros días, Samuel todavía se movía como alguien con miedo a ser reconocido, pero pronto descubrió una verdad dura y casi poética: nadie ve a los invisibles. Tuvo miedo, sintió hambre, fue humillado, recibió su primer no de una joven que llevaba una camiseta con la palabra empatía estampada en el pecho. Recibió su segundo no de un señor que al verlo acercarse, apretó el bolso de su esposa y cruzó la calle. Recibió su tercer no de una adolescente que se rió, lo grabó y publicó con la leyenda ¿y este loco? Fueron más de 15 nos antes de que se escondiera el sol del primer día. Y ningún sí. Hasta aquel niño con hambre en los ojos y esperanza en las manos. Aquel niño que no tenía razón alguna para ayudar a un extraño, pero aún así lo hizo. Fue entonces cuando todo cambió.
Samuel no volvió a casa esa noche, pero volvió a sí mismo, y en la oscuridad, entre un pan duro y el recuerdo de un padre que soñó con un hijo bueno, hizo una promesa silenciosa. Si algún día tenía la oportunidad, cambiaría todo, pero no por él, por ese niño, y por todos aquellos que, aun teniendo tan poco, todavía saben lo que es ser humano. Samuel sonrió, casi lloró, quería contarle todo, decir quién era, decir que tenía dinero para comprar todas las panaderías de la ciudad. Pero no lo hizo, solo preguntó su nombre. «Me llamo Lucas», respondió el niño, con una sonrisa de una inocencia que parecía iluminar toda la calle. Samuel guardó ese nombre como quien guarda un secreto sagrado. Empezaron a encontrarse con frecuencia. Lucas siempre pasaba por allí después de la escuela. Sí, escuela. A pesar de tener poco, su madre hacía todo lo posible para asegurarse de que su hijo estudiara. Samuel, con su rostro aún irreconocible, escuchaba al niño contarle sobre el mundo. «Un día voy a ser científico», sabía. «Voy a inventar una máquina que haga comida infinita. Así nadie más pasará hambre». Aquello le tocó el alma, más que cualquier frase corporativa. Y entonces, lo inesperado empezó a suceder. Los dueños de la tiendita, al notar el compromiso de Samuel sin saber su verdadera identidad, comenzaron a confiar más en él. A veces conseguía sobras de comida, un lugar más protegido para dormir, incluso un cambio de ropa, y con cada pequeño logro, algo dentro de él comenzaba a reconstruirse. Pero no era el Samuel empresario, era el Samuel hijo, el Samuel humano. Empezó a escribir en su cuadernito viejo que ahora llevaba consigo como un diario. La libertad no es estar en la cima, es estar en paz donde sea que estés. Hoy barrí la acera con más alegría que la que sentí firmando cualquier contrato. Lucas me devolvió la fe. Fe en que todavía se puede creer en las personas. Una de esas tardes, Lucas apareció corriendo, jadeando. «Mi mamá quiere conocerte». Samuel se quedó paralizado. No estaba listo, pero fue. La casa era sencilla, pequeña, pero increíblemente limpia y llena de detalles que mostraban amor. Pañitos de crochet, dibujos en la nevera y un olor a pan recién hecho viniendo del fogón. La madre, doña Sonia, era una mujer de mirada firme y manos callosas. «Usted ayudó a mi hijo cuando nadie lo miró. Aquí no tenemos mucho, pero lo que tenemos es de corazón», dijo, ofreciéndole café y un pedazo de pastel de maíz. Samuel aceptó, y casi se desmoronó allí mismo, porque aquel hogar con tan poco lo tenía todo. En los días siguientes, empezó a visitar más la casa de Lucas. A veces ayudaba con pequeñas reparaciones, otras solo escuchaba las historias del niño, o lo ayudaba con las tareas. Samuel estaba reconstruyéndose, no financieramente aún, pero por dentro, y eso era más importante. Solo que toda calma, tarde o temprano, encuentra su tormenta. Aquella mañana el cielo parecía llevar una advertencia. Las nubes pesadas colgaban bajas, como si estuvieran a punto de caer sobre cualquier esperanza que se atreviera a crecer. Samuel se despertó, más temprano que de costumbre. Lucas le había pedido ayuda con un trabajo de la escuela, y él, ahora prácticamente parte de la rutina familiar, había prometido estar allí antes de las 7. Pero cuando llegó, encontró la casa en silencio, la puerta entreabierta, el olor a café, ausente. Entró despacio, llamando. «¿Lucas? ¿Doña Sonia?» Nada. El corazón se le aceleró. Una angustia sin nombre le apretaba el pecho. Fue entonces cuando vio el papel en la mesa, escrito con apuro. Fuimos al hospital. Lucas se sintió mal durante la madrugada. La mano de Samuel tembló. Corrió al hospital más cercano,
preguntando por nombres, rogando por información. Después de casi una hora esperando, vio a doña Sonia salir del área, pediátrica, con los ojos rojos y un semblante de agotamiento que nunca antes había visto. ¿Qué pasó? Intentó responder con firmeza, pero la voz que salió fue la de una madre rota. Es su corazón. El médico dice que es grave. Samuel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Lucas, aquel niño que soñaba con acabar el hambre en el mundo, que veía el futuro con una ligereza que desafiaba la realidad misma, ahora enfrentaba una batalla que no se podía ganar con palabras. Necesita una cirugía urgente, pero en el sistema público hay fila de meses y en el privado nunca vamos a poder pagarla. Esas palabras fueron como golpes. Samuel conocía el sistema. Sabía que si fuera un Brandão, Lucas ya estaría en la sala de operaciones en ese mismo instante, pero allí nadie conocía ese rostro sucio. Allí él era solo uno más entre tantos invisibles. Doña Sonia lloraba en silencio, ocultando el rostro entre las manos, y en ese momento una verdad cruda atravesó a Samuel. Con todo lo aprendido, con toda la humildad conquistada, en los últimos días, aún así, era impotente. Salió del hospital con los hombros caídos, pero el dolor no era físico, era el dolor de quien, finalmente, quería hacer lo correcto. Y no podía. Era como si el universo pusiera a prueba su transformación. ¿De verdad cambiaste, Samuel? ¿O todo esto fue solo un arrepentimiento disfrazado? Esa noche, regresó al pequeño rincón donde dormía cerca de la tiendita, pero no pudo cerrar los ojos. El recuerdo de la sonrisa de Lucas era como una cuchilla girando por dentro. Necesitaba tomar una decisión, y la decisión era difícil, porque para ayudar a Lucas tendría que revelar quién era. Tendría que volver a ser Samuel Brandão, el multimillonario, el rostro de un imperio que abandonó todo sin dar explicaciones. Pero él sabía lo que eso traería: los medios, los periodistas, los oportunistas, la mirada desconfiada de las personas que ahora lo rodeaban. Quizá doña Sonia nunca más lo vería de la misma forma. Quizá Lucas se sintiera traicionado. Pero ¿era eso, o verlo apagarse lentamente? En la madrugada, fría, Samuel caminó hasta un teléfono público. Marcó un número que no usaba desde hacía meses. La voz del otro lado tardó en reconocerlo. «Hola, soy Samuel. Encuéntrame mañana temprano, es urgente». Al día siguiente, una limusina negra se detuvo en la calle de tierra donde estaba la casa de Lucas. Hombres de traje bajaron, con miradas asombradas al ver el lugar. Pero lo que realmente sorprendió fue cuando la puerta se abrió y Samuel bajó, afeitado, rostro limpio, traje discreto pero impecable. Era como si el tiempo hubiese retrocedido, pero había algo distinto en su mirada, algo más humano, más completo. Doña Sonia apareció en la puerta confundida. Lucas, enfermo pero de pie, lo reconoció de inmediato. «Tío, ¿volviste?» Samuel se arrodilló frente a él. «Nunca me fui, Lucas. Solo necesitaba recordar quién soy de verdad». Ese mismo día, Lucas fue trasladado a uno de los mejores hospitales del país, con atención inmediata, sin fila, sin espera. Pero el precio de ese gesto no fue solo financiero. En los días siguientes, los periódicos explotaron. Multimillonario vive como indigente durante semanas y es salvado por un niño humilde. Samuel Brandão reaparece y revela experiencia en las calles. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo acusaron de insensible. ¿Convertir la miseria en un experimento? ¿Qué clase de locura es esa? Otros lo idolatraron. Finalmente, un rico que hizo algo real. Pero Samuel no respondió a ninguno.
porque ya no necesitaba la aprobación del mundo. Todo lo que importaba estaba en una habitación de hospital entre tubos y máquinas, pero con ojos vivos. Lucas estaba luchando y él ahora también. El hospital estaba demasiado silencioso, un silencio que no consuela, un silencio que pesa. Samuel pasaba las noches en vela, sentado en una butaca al lado de la cama de Lucas, observando los números del monitor, como si pudiera controlarlos con la mirada. Cada pitido de la máquina era un sobresalto, cada quejido del niño, una puñalada. Lucas ya no hablaba mucho. El cansancio era más fuerte que las ganas, pero cuando abría los ojos intentaba sonreír. Aún débil, seguía brillando. «Vas a mejorar, ¿sí?», decía Samuel, intentando mantener la voz firme. Pero, en el fondo, ya no creía en eso. El médico entró con el rostro serio, sin rodeos. «Estamos haciendo todo lo posible, pero necesita la cirugía con urgencia. Y ahora depende más de su organismo que de nosotros». Samuel agradeció, con un gesto, pero por dentro todo se derrumbaba. Salió del hospital en plena madrugada, bajo una lluvia fina, con los zapatos empapados y el alma hecha pedazos. Caminó durante horas, sin rumbo, sin paraguas, como si estuviera huyendo de sí mismo. Esa misma noche, al regresar a su ático, sí, había vuelto a vivir allí, aunque la casa se sintiera más vacía que nunca. Abrió una caja fuerte oculta tras un panel de madera. Allí estaban cartas antiguas de su madre, el reloj de su padre y una foto suya a los 18 años, al lado del hombre que lo crió, ambos sonriendo, ambos soñando. Samuel se derrumbó. Se sentó en el suelo frío, apoyado contra la caja abierta, y lloró como un niño. Lloró por el padre que nunca volvería a ver, por la madre de la que apenas recordaba la voz, por Lucas, acostado en una cama, luchando por un futuro que quizás no llegaría, por él mismo, por haber perdido tanto tiempo creyendo que vencer era dominar. «Le fallé», murmuró entre sollozos, «le fallé a todos». A la mañana siguiente, canceló todas las reuniones, ignoró los mensajes de los accionistas, apagó los teléfonos, se quedó solo mirando la ciudad allá abajo, y pensó por primera vez de verdad, ¿para qué sirvió todo esto? Samuel estaba a punto de rendirse al imperio, rendirse a la imagen, rendirse incluso a intentar arreglar algo que ahora parecía demasiado roto. Llegó a redactar una carta de donación total de sus bienes. Quería desaparecer de nuevo, solo que esta vez de forma definitiva. Pero entonces llegó un mensaje inesperado. No era de un abogado ni de un socio, era de doña Sonia. «Él pidió verte. Dice que necesita contarte algo importante». Samuel salió corriendo, sin siquiera ponerse el traje. Al llegar al hospital encontró a Lucas con los ojos más hundidos, pero la sonrisa aún ahí. «Tío, ¿puedo contarte un secreto?». Samuel asintió, tomando su mano frágil. «Sé quién eres». Su corazón se detuvo por un segundo. «Te vi en el periódico. Y te vi antes en la calle. Lo sabía, pero no se lo dije a nadie. Porque para mí, tú no eras el hombre de la televisión. Eras solo mi amigo». Samuel se quedó mudo. No pudo contener las lágrimas. «¿Y sabes qué más?», completó Lucas, con voz débil. «Aunque me mueras, quiero que sigas ayudando a otras personas, como me ayudaste a mí. ¿Lo prometes?». Fue en ese momento que todo cambió. No se trataba de salvar una vida, se trataba de honrar el gesto, de transformar el dolor. En misión, si Samuel no se rendiría. Y aunque el miedo seguía ahí flotando como una sombra, ahora lo sabía. Mientras existiera alguien como Lucas, todavía había esperanza. El pasillo del hospital, blanco y helado, parecía más largo que nunca aquella mañana. El sonido de las suelas de los zapatos de Samuel
Resonaba como una cuenta regresiva, no hacia la muerte, sino hacia un renacimiento. Lucas estaba sedado. La cirugía había sido programada para dentro de 2 días, adelantada gracias a la intervención directa de Samuel, con contactos que jamás imaginó volver a usar. Pero ese día, lo que lo trajo hasta allí no fue el miedo a la pérdida. Fue una necesidad urgente de enfrentarse a sí mismo, de dejar de huir. Mientras esperaba la autorización para entrar al cuarto, Samuel sacó del bolsillo un papel arrugado. Era una de las últimas cartas escritas por su padre. Nunca la había leído completa. La había guardado con rabia, como si no quisiera oír las últimas palabras de aquel hombre sencillo que pasó la vida construyendo con sus manos callosas los peldaños de la ascensión de su hijo. La letra era temblorosa. Hijo, sé que estás allá arriba, sé que triunfaste, pero me preocupa pensar en lo que te estás convirtiendo para mantenerte allí, porque a veces uno sube tanto que olvida el suelo del que vino, y peor que caer, es no darse cuenta de que ya has caído por dentro. Samuel cerró los ojos, respiró hondo y lloró, no de tristeza, sino por permitirse al fin aceptar que durante muchos años fue exactamente el hombre que su padre temía que llegara a ser. Minutos después, entró al cuarto de Lucas, se sentó junto a la cama y miró al niño dormido, con tubos, cables y una fragilidad tan extrema que desafiaba toda idea de fuerza, porque allí, en ese niño que apenas había vivido, había más humanidad de la que él había conocido en décadas, rodeado de gente poderosa. Por primera vez, Samuel habló en voz alta todo lo que había guardado. Fui criado por un hombre bueno, y aún así me volví un hombre frío. La vida me dio todo y yo lo transformé en un escudo. En vez de proteger, me escondí detrás del dinero, detrás del éxito. Pensaba que ser fuerte era no necesitar a nadie. Pero hoy, lo sé, ser fuerte es tener el valor de sentir, de ayudar, de importarte. Incluso cuando ya no tienes nada que ofrecer, tomó con cuidado la mano de Lucas. No sé qué va a pasar contigo, pequeño, pero ya salvaste a alguien, me salvaste a mí. Y si logras salir de esta, y sé que lo harás, te prometo, el mundo que encontrarás allá afuera será mejor que este que te dejó esperando. Al salir del cuarto, Samuel fue directo a un lugar que había evitado durante mucho tiempo, el cementerio donde estaba enterrado su padre. Llevaba flores en las manos, pero cargaba algo mucho más pesado, la verdad. Se arrodilló ante la lápida sencilla, con el nombre de Joaquín Brandão grabado en letras humildes. Papá, te fallé, me perdí, me alejé de todo lo que usted creía. Pero conocí a un niño que me recordó quién fui y quién aún puedo ser. Una brisa suave sopló como en respuesta. Samuel cerró los ojos. En ese instante supo que la transformación no sería sobre caridad, ni sobre grandes actos públicos. Sería sobre decisiones pequeñas, sobre presencia, sobre verdad. Regresó a casa con otra postura, no la de los años dorados como empresario, sino la de alguien que volvió a sentir el suelo bajo sus pies. Cuando el médico salió, había un silencio absoluto. Samuel se levantó despacio y escuchó la frase que había esperado más que cualquier otra en su vida. Está fuera de peligro. La cirugía fue un éxito. El aire volvió a sus pulmones. Las piernas casi se le doblaron y los ojos se le inundaron. 2 semanas después, Lucas ya sonreía de nuevo. Corría por los pasillos del hospital con un paso algo torpe y lleno de curitas, pero con la misma ligereza de siempre. En la mañana del alta, Samuel lo esperaba en la puerta del hospital. ¿Listo para volver a casa, científico? Lucas rió. Listo, tío, pero solo si tú vienes conmigo. Samuel miró a doña Sonia,
que le sonrió con esa mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. «Su casa ahora va a ser un poco diferente», respondió, entregándole una llave pequeña en la mano. Doña Sonia abrió los ojos sorprendida. «¿Qué es esto?» «Una casa, de verdad, con espacio para que Lucas monte un laboratorio y para que usted tenga la cocina que siempre soñó. Y antes de que diga que no puede aceptarla, recuerde que ustedes me dieron lo que nadie más pudo darme. Me dieron una segunda oportunidad para ser humano». Doña Sonia lloró en silencio, abrazando con fuerza a su hijo. Ese fue el punto sin retorno. Samuel ya no era el hombre que lo dejó, todo para intentar entender el mundo. Ahora era el hombre que decidió transformar el mundo que había comprendido. Y ya no había vuelta atrás. Era el primer evento público de Samuel desde su regreso, pero esta vez no había reflectores, dirigidos a un imperio financiero. Había niños, maestros, voluntarios. El auditorio de la nueva sede de la Fundación Lucas estaba lleno. Paredes coloridas, frases de aliento escritas con la caligrafía de los propios niños beneficiados. Y en el escenario, un hombre con el cabello ligeramente canoso, el rostro más sereno que nunca y las manos firmes. Samuel sostenía el micrófono, pero tardó unos segundos antes de hablar. El público no tenía prisa. Estaban allí para escuchar algo que sabían no vendría de un guión corporativo. Durante mucho tiempo, pensé que el éxito era vencer a todos. Comenzó con voz baja, casi un susurro. Pero el verdadero éxito es poder mirar a alguien a los ojos y decir, «Te veo», porque el mayor dolor de quien sufre no es la miseria, es la invisibilidad. La gente escuchaba como si cada palabra fuera un paso hacia un lugar olvidado dentro de ellos. Un niño de 7 años me enseñó eso. Me dio el único pan que tenía, y con ese pedazo de pan me dio una vida nueva. Las personas comenzaron a emocionarse. Muchos conocían la historia, pero escucharla de su propia boca era distinto, era real. Samuel respiró hondo. Sus ojos brillaban. Ese niño está aquí hoy, y ya no es un paciente, es el embajador de nuestra fundación. Desde el fondo, Lucas se levantó, ahora con ropa, sencilla pero limpia, sonriendo como siempre. El público lo aplaudió de pie. Si eres rico y no puedes ver al que tiene hambre, entonces solo eres un pobre rodeado de oro. Si tienes tiempo, salud, y no las usas para mejorar la vida de alguien, entonces tu riqueza está vacía. Samuel bajó el micrófono por un instante, miró a Lucas, luego a doña Sonia, que lloraba, discretamente en la primera fila. Perdí muchos años persiguiendo cosas que no me abrazaban de vuelta. Hoy persigo otra cosa, redención do impacto, significado. Hizo una pausa. Y con un tono firme concluyó, «Ya no soy el Samuel Brandao de la portada de revistas, soy solo Samuel, un hombre salvado por un gesto que lo costó todo, y al mismo tiempo no costó nada». El auditorio quedó en silencio. Ese silencio bueno, el silencio de quienes están procesando lo que escucharon con el corazón. Y entonces, poco a poco, comenzaron los aplausos, no como en una celebración cualquiera, sino como en un ritual de reconocimiento por algo profundamente humano. En ese momento, la transformación estaba completa. Samuel ya no necesitaba demostrar nada, ni al mercado ni al mundo, y mucho menos a sí mismo. La casa sencilla donde vivían ahora Lucas y doña Sonia tenía color, jardín y una pequeña huerta cultivada con cariño. Pero lo que más había cambiado no eran las paredes, era el aire, era la sensación de pertenencia. Allí había risas, olor a bizcochuelo en el horno, trabajo duro, sí,
pero también gratitud, alegría y esperanza. Lucas creció, y con él creció la fundación que llevaba su nombre. La organización ya atendía a más de 20 comunidades en distintos estados, ayudaba a construir escuelas, financiaba tratamientos médicos, ofrecía refugio a madres solteras y cursos profesionales para jóvenes sin oportunidades. Y en el centro de todo estaba Samuel, no en un pedestal, sino de rodillas, montando estanterías junto a los voluntarios, ayudando a los niños a construir juguetes reciclados, sirviendo sopa en albergues. Cambió el lujo por el propósito y nunca más echó de menos nada. Días sentado en un porche sencillo al lado de Lucas, que ahora dibujaba en su cuaderno de inventos, Samuel le preguntó: ¿Todavía quieres ser científico? Lucas respondió sin levantar los ojos del papel: Quiero, pero también quiero ayudar a gente como nosotros, tipo, hacer ciencia para quienes realmente la necesitan. Samuel sonrió. Ya lo estás haciendo, chico, solo por existir. Doña Sonia apareció con un trapo de cocina al hombro y una expresión que mezclaba amor, firmeza y esa vieja desconfianza que nunca desapareció por completo. Y ni falta que hacía. ¿Vas a quedarte ahí sin hacer nada o vas a ayudar a regar las plantas, don Samuel? Él se levantó riendo, como si recibiera una orden de su propia madre. Ya voy, doña Sonia. Pero quiero un pedazo de ese pastel después, ¿eh? Solo si no me quemas otra vez la lechuga. Esa era la nueva rutina. Nada de helicópteros, nada de reuniones en Dubái, solo café caliente, tierra en las manos y un niño con sueños más grandes que la realidad. Al final de esa tarde, Samuel escribió otra página en su viejo cuaderno. Hoy Lucas me enseñó que cambiar el mundo no empieza con dinero, empieza con valentía, y que los mayores milagros no suceden en templos, sino en cocinas pequeñas, en abrazos de niño, en un pan compartido en el momento justo. Si muero mañana, muero completo, porque finalmente fui quien mi padre intentó criar. Más tarde, mientras el sol caía detrás de los árboles y las cigarras comenzaban su canto, Lucas se acercó. «Tío, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Si todo pasara de nuevo, ¿lo harías igual?» Samuel lo miró con una sonrisa suave y respondió: «No solo lo haría antes». Y allí, en ese porche, entre risas, olor a tierra mojada y promesas silenciosas, una nueva vida seguía adelante, no perfecta, pero verdadera, porque a veces el mayor regalo que uno puede darse es simplemente volver a empezar, con el corazón limpio. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces en la vida has pasado junto a alguien sin mirarlo a los ojos? ¿Cuántas veces tuviste tanto que resolver, tanto que correr, tanto que conquistar, que olvidaste simplemente ver a quien estaba a tu lado pidiendo ayuda en silencio? Nos acostumbramos a correr detrás de cosas grandes, pero a veces lo que lo cambia todo es un gesto pequeño, un pedazo de pan, una palabra amable, o el simple acto de detenerte y ver. Samuel era un multimillonario, tenía todo, pero solo encontró sentido cuando perdió lo que el mundo decía que era esencial. ¿Y Lucas? Era solo un niño, pero con el corazón más rico que cualquier bóveda de banco. ¿Y si fueras tú? Si hoy apareciera alguien frente a ti, caído, con hambre, invisible, ¿qué harías? El mundo no cambia con discursos. El mundo cambia con valentía, con presencia, con empatía. Así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el gesto más pequeño que te cambió la vida? O mejor aún, ¿cuál es el gesto que aún no has hecho pero sabes que podría cambiar la vida de alguien? Esta historia es solo una entre muchas que aún necesitan ser contadas. Si te tocó de alguna forma, compártela con alguien que también necesite recordar el valor de ser humano
Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta, reales, intensas y llenas de alma. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo: ser vistos, ser sentidos, ser recordados.